5.4 FM. Sputnik Radio. Nos sintonizas en el dial 105.4, frecuencia modulada, también sputnikradio.es. Ya también, a partir de este momento, la transmisión por Facebook, nos buscas en la red social como Sputnik Radio, y así podrás escuchar y ver el siguiente programa. Estamos aquí un martes más en tu camino en Sputnik Radio. Gracias, Fede, por la compañía técnica siempre. Y hoy tenemos un invitado que para mí ha sido un descubrimiento hace un par de semanas. Se llama Xavi Simó, bienvenido. Hola, Inma, gracias. Qué bueno tenerte aquí. Luego contaré cómo nos hemos conocido porque ha sido muy curioso. Y vamos a hablar de la belleza. Y para ser fiel a lo único que es protocolario en el programa, que es el cuento, pues te voy a invitar a que nos cuentes un cuento. Además, Xavi es relatista o cuentista, poniendo escritor, y nada, un cuento, pero en este caso de Xavi. Algo que nos abra un poco la mirada para saber quién es el ser humano, ¿no? Un cuento. Me lo has puesto fácil. Bueno, te puedo contar que soy un niño pequeño, que me gusta seguir siéndolo. Qué bueno. Que a partir de esa visión todo es algo distinto. Y que pasa el tiempo y procuras no apartarte de ese niño. Procuras seguir teniéndolo muy cerca, dejarlo aflorar pronto. No ponerle pegas. Qué bueno. Y al final resulta que te toma en brazos y es él el que te lleva a ti. Qué lindo. De manera que, bueno, por suerte, en este caso, yo lo he conservado él y él a mí. Eso es una suerte. Eso es una suerte, cierto, sí. Cierto. Eso de que te tome el niño en brazos, eso todavía no lo he experimentado, ¿eh? Me gusta la imagen, me la voy a quedar como propósito. Me acaba de salir así, que es... Qué bueno. Como uno lo siente. Porque abrazar a la niña, eso sí que lo tengo muy presente. Pero que sí, sea él esto el de que te lleve en volandas es distinto. Qué lindo. Sí. Vaya. Sí. Bueno, gracias. A ti, a vosotros. Y resulta que nos hemos conocido también con algo relacionado con los cuentos, porque mi hermana Lucía ha escrito un libro de cocina muy muy bonito. Precioso. Es un libro muy especial, no es el típico libro de cocina. Además, ella ha hecho las ilustraciones y está pues como tiene mucha poesía en todo, ¿no? y lo ha editado ella. Y justamente, bueno, ya está agotado, así que no voy a decir mucho más, pero cuando salga la segunda edición ya intentaré convencer a Lucía, a ver si la convencemos para hacerle una entrevista. Y el caso es que mi hermana me manda su libro desde Madrid a través de un amigo, y este amigo trae 2 ejemplares, uno para mí y otro para Xavi, que yo no lo conocía. Y mi hermana me cuenta que Xavi es un amigo de hace años que lo conoce solamente por internet y que lo admira mucho y tal, pero claro, mi hermana además que escribe también relatos de una forma muy bella y además como con mucho misterio, me bromea como diciendo, bueno, ¿te atreves a ir a conocer a esta persona? Porque yo no sé quién es, a lo mejor, yo qué sé, es un gángster. Y entonces cada vez tenía más ganas y digo, qué guay.
En un momento dado me dice, bueno, si quieres le digo a Ignacio, que es este amigo suyo que me trajo a mí el libro, que sea él el que quede con Xavi. Digo, no, por Dios, no me quites el gusto de ver al gángster. Y bueno, hace 2 semanas fui a tu casa a llevarte el libro y la verdad que disfruté un montón porque, claro, mi hermana es muy especial y para que mi hermana, que además lo que dice lo siente de verdad, o sea, no habla por hablar, y ella había hecho una reseña súper bonita tuya. Yo no tenía ni idea de que fueras escritor ni nada, pero claro, ya que iba a ir a verte, te biché por internet y digo, anda, mira, pero si escribe. y vi que mi hermana había hecho la reseña sobre tu libro y tenía una belleza. Digo, wow, para que mi hermana diga esto ha de ser alguien muy especial. Y ya fui así como con el doble hilo ahí de curiosidad y muy guay. Y tomamos unas galletas riquísimas que las hizo él de espelta y nada, que todo era como regalos uno detrás de otro, ¿no? El descubrir tu pasión por las plantas, ¿no? Que luego he visto que vas compartiendo cada día una flor. Cada día, así es. Qué lindo. Y entonces he traído tus libros, que el primero de todos, ya me lo empezaba a leer, La ciudad del prisionero, son relatos. Yo te decía, no sabes cuánto agradezco que esté escrito en formato relatos, porque cuando son novelas muy largas, llego al 3er capítulo y me he perdido del primero. Entonces, como tengo memoria de pez, me va súper bien que sean relatos cortos. Y entonces te quiero preguntar por tu primer libro, porque además me contabas el otro día que tú empezaste relativamente tarde a escribir, incluso a leer, me decías. Así es, tardísimo. Qué bueno. Casi 40 años. Qué bueno. Y bueno, lo del primer libro fue curioso porque uno escribe y punto, hasta ahí llega lo que hace. Lo de publicar es otra cosa muy distinta y fue casi un rebote. El texto, a través de un amigo y sin querer, fue a parar a un editor al que le encantó y me vino a buscar. Vamos a editar este libro, perfecto. Así es que fue muy curioso porque uno escribe porque lo necesita. Lo de publicar es otra cosa. Ahora que he conocido reseñas como las de tu hermana Lucía, por una de esas vale la pena publicar. Sí. Pero en realidad escribes sin pensar en todo eso después. Y ni sabía que se iba a publicar nunca. ¿Y qué te aporta a ti el escribir? Paz y conocimiento de mí mismo, de la vida, de todo lo que me rodea. Una manera un poco, virtiendo todo eso, es una manera un poco de entender, de entenderme a mí mismo. Qué bueno. Sí. El otro día me decías que no te sale el formato poesía de momento. No, lo de la poesía me queda bastante lejos. Qué bueno. Sin embargo, en los jardines, porque eres jardinero también, así es. Yo siento como que eres jardinero del alma, ¿no? Así es. Y hay una poesía implícita, sí, en esa relación con las plantas, ¿no? Con la naturaleza. En el jardín es casi todo poesía. Vaya. Y en la narrativa intento hacerla en realidad lo poética que puedo, hasta donde llego. Lo de encuadrarme ya en rimas o en textos que hay que interpretar cada uno como puede, y ahí es donde me empiezo a perder. No me atrevo. Hasta ahora la narrativa con algunos toques poéticos, y ahí me siento más seguro. Qué bueno. Sí, al final es disfrutarlo, ¿no? El proceso de eso se trata, creativo. Y de dejarlo salir como sale. Porque Vaya. Si empezamos a ponernos barreras aquí y allí a la creación, entonces no. ¿Cómo es para ti el proceso creativo? ¿Cómo te
¿Tienes algún protocolo? ¿No? Sí. Se te fija una idea que empieza a no dejarte descansar, a no dejarte comer, ni cenar, ni dormir, ni nada, porque la tienes todo el tiempo en la cabeza y empiezas a darle forma, creas una estructura, personajes y todo lo necesario para después, si una vez preparado esto, darte al gozo de escribir. Una vez que sabes, o en mi caso, una vez que sé por el camino que quiero ir, solo es dejarse a escribir, que es, bueno, vaya, como decía García Márquez, quizá el estado humano más cercano al editar. Y ese es el proceso. Vaya. Ese es el proceso de la primera parte de la escritura. La segunda es la corrección, que para mí suele ser mucho más larga que la escritura, porque hasta que no está cada palabra tal como la quiero y la tengo que encontrar a veces primero, no está terminado. Entonces, la corrección es gran parte de esa escritura y en la que también disfruto muchísimo de mejorar lo que ha salido primero, tal cual. Como pulir el diamante. Sí. Ahí. Sí. Y me da curiosidad porque a mí me gusta mucho escribir, pero nunca he escrito nada así como en plan prosa o con personajes, ¿no? Y cuando escribes y además le dedicas como tanto tiempo, ¿no? A que surjan esos personajes, ¿no? Y a que tengan pues su vivencia, se llega a generar una conexión, una amistad con esos no seres. Solo se llega a generar una conexión, sino que además desencuentros. Y a veces se te escapa de las manos el personaje y quiere tirar por otro lado del que tú tenías previsto, y en mi caso creo que lo mejor que puedo hacer es dejarlo vivir la historia que él ha decidido. No cabrearte con él, ¿no? Sino no, al revés. Seguirle el hilo. Al revés. Yo pienso que cuando un personaje te hace esto, se te revela un poco, empieza a querer ir por otro lado, es que estás consiguiendo un personaje bien creado. Qué bueno. ¿Con quién te ha pasado esto? ¿Con qué personaje? Con Sor Francinaina, por ejemplo. En el primer libro hay además de 18 relatos, hay una novela corta que es Santa Lucía, o de donde viene la brisa, en el que aparece Sor Francinaina, una monja, que me trajo por el camino de la amargura hasta que probé. Vamos a ver, sigue. Con la Sor Francinaina. Sigue tú por donde quieres. Y me divertí muchísimo, fue divertidísimo. Bueno. Entonces, a partir de ahí empecé a entender un poco que el personaje, si te ha salido bien, casi tiene vida propia. Y si se te despista un poco, bueno, también es normal. Luego ahí lo dejas o no. Yo disfruté mucho dejándolo y a partir de ahí he procurado dejar, aunque el segundo libro no me ha dado la misma opción de dejarlos hacer a sus anchas, me ha obligado a contener mucho tanto a los personajes, o más que nada al protagonista, como a la voz narrativa. Por eso es un libro también mucho más arriesgado, mucho más complicado que el primero. Pero al final resulta que casi lo mejor que te puede pasar es que el personaje se te revele. Suena bien. Te estás dando cuenta de que... A mí me gustaría que se me revelara. Tiene forma, tiene Qué bueno. Sí, hay como... ¿Y ahora qué? Exacto. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Lucho contigo? ¿Te dejo marchar? ¿Me fastidias la historia entera? O a ver por dónde me llevas esto. Claro, es permitir la libertad también, ¿no? Claro. No solamente quererla para uno. La suya es la tuya propia. Claro. En este caso. Así interesante. Sí. Qué bueno. Sí. Y son muy diferentes los dos libros. Sí, no tienen nada que ver. Era una apuesta, por decirlo de alguna manera, conmigo mismo. Uno intenta elevar el nivel, si no de calidad, si por lo menos de dificultad. O sea, exigirme un poco más cada vez. Y casi me pasé en el segundo, porque llegué al límite de lo que era capaz de dar en ese momento. Fueron 3 años el segundo libro. Wow. Aunque lo veas pequeñito y esto, sí, porque contar la historia... Todo el mundo tiene una historia. Exacto. Contar la historia, como te decía, el placer de narrar es lo más fácil. Esto lo haces en nada. Pero luego corregir... En este libro hay 2 años de corrección. Wow. Pero hasta que no está como tú lo quieres... Qué paciencia. Exacto, eso va a quedar para siempre. Entonces... Tampoco
tampoco es una cuestión de paciencia. Tú lo vas leyendo una vez y otra vez, lo revisas y lo revuelves a revisar, y siempre hay algo que te chilla ahí. Entonces no te va a dejar, no te deja darlo por terminado, porque siempre hay algo que te chirría. Vaya. Hasta que no te cansas de leerlo sin que nada... A ver, lo lees y a la vez ya lo sabes de memoria casi. Pero llega un momento que nada chirría, que todo parece como tenía que estar. Entonces ahí ya lo único que puedes hacer es cambiar cosas, no mejorarlo. ¿Y qué has descubierto de ti en el primer libro, por ejemplo? En el primer libro que soy un cachondo. No lo sabías. No lo tenía muy claro. No. Qué bueno. Y que cualquier motivo es bueno para contar. Vaya. La cuestión es contar. Bueno, tú eres músico, tú eres saxofonista también. Bueno, tanto como músico no, pero sí me gustan los instrumentos y tocar, sí. Y suelen ser muy cachondos los músicos. Sí, o por lo menos cierto. Esa imagen. He tenido la suerte de conocer muchísimos y sí. Y sí, más eso. Un instrumento como el saxofón, ¿no? Que yo qué sé, yo me voy al jazz, al blues, ¿no? Y es, no sé, como unas ganas de pasarlo bien, ¿no? De eso se trata y de la libertad creativa que te da un instrumento de viento. Vaya. Y con el segundo, ¿cuál ha sido un poco así tu experiencia personal de autoindagación, ¿no? A ver, con el segundo es una historia peregreñada a partir de cosas que muchas veces no diríamos ni que tengan nada que ver. Han sido trasladadas todas a la vida de un señor. Ahí evidentemente hay muchas cosas mías y otras muchas que no lo son. Y de las que sí lo son, en el original ni se parece. Quiero decir, la vivencia original que me ha llevado a escribir esto ni siquiera se parece, tal vez. Pero sin darte cuenta estás descargando, como le dije a Lucía, de cosas que por las noches no te dejan olvidar. Es una frase del libro y por eso te la repito de la misma manera. En definitiva, era algo que quería contar. Me he tardado muchos años en llegar a contarlo, porque es una idea que tuve ya con 25, he tardado 25 más en ponerme a ello. Así es que, pero bueno, necesitaba una perspectiva que no tenía en ese momento. Y ahora sí, el tiempo es lo que nos la da y bueno, llegó el momento de escribirlo O sea que es terapéutico también. Sin duda. Yo creo que si escribir no fuera terapéutico, pocos escribiríamos. Porque en realidad es el fin, nos hace sentir mejor, nos hace mejorar. Y de eso se trata. Vaya. Mira, justamente el otro día te lo comentaba, ¿no? Digo, teníamos un montón de amigos en común en Facebook y de repente descubro que mi hijo mayor, Tony, también es amigo tuyo en Facebook. Digo, mira tú. Sí, así es. Y Tony es escritor. Bueno, él tiene una vertiente científica, ha hecho neurociencias con psicología, pero ha escrito varios libros de poesía. Y curiosamente, él lo llevaba en secreto de niño y escribía era como una vía de escape para gestionar emocionalmente lo que él estaba viviendo. Y nos hemos enterado de que escribía pues prácticamente cuando ha publicado un libro, porque lo llamaron para que participara en una antología poética, ¿no? O sea que sí, que realmente un escritor escribe para sí mismo. Sí. Y hasta que se atreve a veces a abrirse al mundo y a compartir eso, que yo no sé cuántas personas habrá que tendrán cosas escritas en un cajón olvidado sin sacarlas a la luz. Incontables. Vaya. Incontables. Mi familia se enteró de que escribía cuando iba a publicar un libro, no antes. Mira. Pero supongo que somos muchos lo que lo hacemos. Además es un acto íntimo. Silencio, soledad. Es algo que ya te lleva a eso.
Sí. A esa, no es introversión, porque en definitiva estás volcando todo aquello, pero sí te apartas de todo lo demás porque hace falta un espacio, un silencio, un tiempo que es muy grande, que no se puede compartir en este caso. Vaya. Compartes el resultado después. Sí, y yo creo que es muy bonito también como honrar los tiempos de cada uno, ¿sabes? Tú decías, pues mira, yo empecé con 40, oye, pues qué guay, ¿no? Claro. O sea, no hay una edad para empezar a escribir, a pintar, a tener un jardín o a cualquier nada, día, ¿no? bueno. Efectivamente. Y a esas personas que tienen cosas escritas ahí guardadas, me gustaría trasladarles el mensaje de que no se olviden de eso que tienen ahí. No te digo ya que lo compartan, porque eso es algo como que lo tiene que sentir la persona cuando es el momento, ¿no? Y escuchar ese impulso. Pero sí el honrar ese tesoro, ¿no? Para ti. Honrarlo y no dejar de seguir ampliándolo, no dejar de seguir escribiendo, de hacer aquello que te hace bien. Vaya. Es muy importante. A ver, desde que me acostumbré a escribir con regularidad, no sabría estar sin hacerlo. Qué bueno. Entonces creo que es algo que hay que conservar, hay que valorar, y es, como tú dices, un tesoro importante en cada uno. Sí. Sí, es que además los dones, porque son dones, yo estoy convencida de que se nos dan no porque nos pertenezcan, sino porque, bueno, pues como que si fuéramos canales, ¿vale? Y entonces, si te los quedas y los guardas o los entierras, creo que hay algo esencial que empieza como a marchitarse, ¿sabes? Como que podemos llegar a enfermar si no ponemos luz a los dones. Y entonces es ya de forma puramente egoísta y luego ya, si puede ser generosa también, para que no sea solamente un disfrute o una vía de expresión propia y de sanación, sino también ponerlos al servicio del mundo, ¿no? Esa es además una cosa que descubres al publicar. Tú escribes y se supone que, bueno, te quedas bien, has escrito. El día que publicas te das cuenta de que esa comunicación es un escalón más en lo que estabas haciendo, y es tan bonita. Es tan bonita que luego sí es fácil quedar enganchado para siempre a esa comunicación que implica publicar. Claro. Entonces ahí es donde se empieza a complicar un poco la cosa. Hasta ese punto todo va bien. Cuando empiezas a sentir la necesidad de publicar, de comunicar, no solo de plasmar en papel, empieza lo difícil, creo. ¿Qué es lo difícil? De entrada, publicar, conseguir una editorial. Vale. Se publican, creo que son 70.000 títulos al año en España. Y quizás son demasiados. Y no sé si hay sitio para tantos. ¿Puede haber alternativas a como otras vías de publicación? Las hay, pero por ejemplo la autopublicación, la publicación a través de plataformas digitales, esto, lo otro, pero está por ver, creo, porque es un poco pronto, cuál será el resultado de todo esto. Creo que va a depender mucho del uso que hagamos de ello. Entonces, sí hay otras vías, se siguen quedando escuetas. Y las editoriales en este país, supongo que por todo, están saturadas de textos, saturadísimas. Entonces, bueno, la parte complicada es publicar. Tú piensas que, lo hablábamos hace un rato, que escribir es lo difícil. No es verdad, lo difícil viene después. Escribir es un gustazo y poco más, ¿eh? Vale. Y después te das cuenta de que te has metido en un follón cuando publicas, pero has quedado enganchado a esa comunicación, ya no te queda otra que hacerlo.
porque necesito que tú lo hayas leído. Y que tú. Entonces bueno, ya no basta solo. Claro, porque luego te das cuenta de que te nutre lo que los lectores te aportan. Y de cuántas cosas ven distintas a ti. Porque lo son, aunque tú las veías desde tu prisma muy diferente. Qué bueno. Entonces te das cuenta de detalles, incluso de percepciones muy distintas a la que era tu intención. No es fácil encontrar el lector que lee tu texto como si con la misma idea que tú lo has escrito. No es fácil. Vaya, qué bueno. Yo he titulado así de repente 2 minutos antes de empezar el programa con el título de La belleza. Y te he preguntado, digo, ¿te va bien? Y digo, sí. Perfecto. Entonces, ¿qué es la belleza para ti? Porque ahí también cada uno tendrá su... La belleza, en mi caso, es el estímulo que me hace caminar. Llevo toda la vida persiguiéndola en cualquiera de sus formas y espero que así siga siendo, porque solo persiguiendo la belleza llego a un punto aceptable. No sé, quizás sea una burbuja que uno se crea, no te lo sabría decir, pero solo bajo el prisma de la belleza, persiguiéndola, etcétera, etcétera, soy capaz de ser feliz. Qué bueno. Si nos apartamos de ella, me cuesta. Vaya. Me cuesta. La belleza en realidad es todo. El amor es la belleza, es todo lo positivo que podamos ir encontrando en nuestro día a día. Es la belleza. ¿Y hay belleza en algo que aparentemente no sea tan positivo, en el dolor, por ejemplo? Sí, claro que la hay. Claro que la hay. En el dolor, en la esperanza de superarlo, en la superación de todo ese dolor. Claro que la hay. Claro que la hay. A mí una cosa que me fascina son las tormentas. Y que hay mucha gente que le da miedo, ¿no? Pero bueno, es verdad que no es lo mismo vivir una tormenta en medio del mar o del campo cayéndote los rayos encima que verlas a lo mejor desde un ventanal o desde un sitio más protegido, ¿no? Pero, ¿sabes? Como esa fuerza arrebatadora de la naturaleza que nos regala ese espectáculo, ¿no? De viento, de rayos, de olas, de belleza en estado puro, sí, que según donde te toque puede ser peligrosa, pero no deja de ser belleza. Pero no deja de ser belleza. Eres tú que estás en el sitio equivocado, por decirlo de alguna manera. O habrá que verlas para encontrar la belleza de sortear aquello, ¿no? También. Sí, de surfear. Exacto. Lo que la vida nos trae, porque a veces nos trae circunstancias que son muy retadoras, ¿no? Antes comentábamos que solamente cuando tenemos circunstancias muy extremas, hablamos de la cárcel, ¿no? De cómo las personas que han pasado por experiencias de prisión, en ocasiones se encuentran con sí, ¿no? Como que se autodescubren y pueden sacar cosas muy hermosas de sí mismas, ¿no? De eso también hay biografías y personajes famosos que han estado con vivencias de incluso muchísimos años en la cárcel y que luego ha salido una luz de allí maravillosa. Y es un poco eso, ¿no? Pues atravesando la tormenta, como pues puede ser una luz nueva también. Exacto. Como muy renovadora. Exacto. Lo comentábamos al hilo de un músico en este caso, de Albert. Pero sí es cierto que solo pero cuanto más extrema es la situación que vive una persona, más fácil en el ámbito creativo es que pueda desarrollarse. Si no hay nada que decir porque todo es una línea plana, de pocos lugares vamos a sacar nada, exacto, chicha seria con la que contar. Vaya. Todo llevado a un extremo nos apura. Por decirlo de alguna manera, quizá la creatividad trabaja mejor bajo presión. Qué bueno. Y entonces... Sí,
Es que, claro, puede ser que a veces nos creamos que para poder crear algo hermoso, pues tenemos que vivir en un sitio espectacular, tener una vista de tal, tener unas comodidades X, y que entonces me vendrá la inspiración, porque es verdad que hay sitios que son inspiradores porque... Cierto, pero primero vete a pasar las canutas y luego te vas a escribir. Vaya. Canutas o fantásticamente, pero sí. Lleva tu vida a los extremos y tendrás algo que contar. Luego sitúate donde más te convenga, aíslate y cuéntalo. Qué bueno. Sí, creo que es así. Vaya. Y tu relación con las plantas, yendo un poco hacia otra faceta tuya, cuéntame un poquito sobre... Bueno, siempre he trabajado con plantas y animales, siempre. Y siempre he procurado hacer de mis pasiones mi trabajo. Ajá. Porque pienso que trabajamos demasiadas horas al día para no disfrutarlos. Entonces, he podido conjugar las dos cosas. Lo de las plantas llevo unos 20 años con ello, algo más. Y me hace feliz ese trabajo, me hace feliz la creatividad que conlleva, me hace feliz la responsabilidad que aporta, que te exige a la vez. Y me hace feliz el premio que veis cada día que pongo la florecita. Eso es un premio cada mañana. Sí. Eso es un premio cada mañana. Entonces no puedo sentirme más recompensado. Y si encima como de ello, pues fantástico. Qué guay. No sé si sabría trabajar en algo que no me gustara. Trabajar, claro, trabajaría, pero no sé si sería capaz de hacerlo bien hecho. Algo en el que tienes que poner toda tu concentración y todo en tu amor en lo que haces, es más probable que te salga bien que algo que simplemente una acción mecánica o cualquier trabajo que te llevará al aburrimiento, en definitiva. Vaya. El jardín está nuevo cada día, como una página en blanco. Qué bueno. Ese es su atractivo. Sí, además que un poco que lo dejes, enseguida se resiente. No, eso... está vivo. Sí, y todo lo vivo necesita un cuidado, evidentemente. Vaya. ¿Dónde te sientes más feliz? ¿En el jardín? ¿Con el saxo? ¿O con la hoja en blanco? Con la hoja recién empezada. En blanco no. Vale. En blanco no, pero con 2 líneas escritas. Qué así bueno. Es como más feliz me siento, sí. Vaya. Cuando has cogido... crees haber cogido el hilo y arrancas. Ese momento es un subidón tremendo, es algo, qué bueno. Es algo difícil de explicar, pero en ese sí, ahí es cuando más feliz me siento. Vaya. Recién ensuciada la primera página. Ensuciada. Es como un misterio, ¿no? Hay que ver qué... Es un misterio porque tú sabes la historia que vas a contar. Lo que no te imaginas es, aunque lo sabes, no imaginas que la vas a vivir de aquella manera. Wow. De ahí que cuando un personaje te hace una jugada y decide que otra cosa, tú pasas a vivir una historia que no era la que tenías prevista. Wow. Entonces, y luego la vives 2 veces. La historia la vives mientras la creas, 3 veces. Antes, mientras la organizas, mientras la creas, la llevas al papel, y cuando lees lo que has hecho. Son 3 maneras diferentes de vivir esa historia. Vaya. Me viene que tu vida está como llena de maestros, ¿no? Porque están los personajes, están tus flores, tus plantas, tu saxo, ¿no? Como que cada uno debe enseñarte. Yo creo que todos tenemos la vida llena de maestros. Otra cosa es, que nos quedemos con los mensajes que nos van dejando esos maestros, solo los dejemos pasar. Sí que lo está totalmente llena. Vaya. Siempre seré un aprendiz y me encanta esa posición. Sí, bueno, los niños son aprendices y como tú eres un niño también. Exacto, me encanta esa posición, es la más enriquecedora que conozco. Y qué lindo. Sí, yo me siento así también y que dure, ¿no? Exacto, y que dure siempre. Sí. Es una pena que haya tantos niños y niñas olvidados. Y me refiero
no solamente a los niños reales que ahora están con edades de verdad, sino a los niños interiores, ¿no? Y qué bonito es el propósito de rescatarlos, ¿no? Desde luego, innecesario, sí. Creo. Demasiados adultos tienen ese niño apagado, acallado, incluso voluntariamente, no porque no nos demos cuenta, sino porque, bueno, la vida es un poco complicada, como sabemos todos, y dejar un lugar a ese niño conlleva muchas veces trastocar todo lo que pensamos que tiene que ser de una manera para llevar la vida que queremos. Pienso que hay que ser valientes, hay que dejarlo aflorar, hay que disfrutar de él, de su compañía y de su acompañamiento, porque bajo su punto de vista es cuando el mundo entero es un maestro. Vale. Es cuando de verdad nos vamos a enriquecer. Cuando una persona se encuentra en un momento vital en el que no quiere sentir, y a voluntad genera como esa coraza, ¿no? de no sentir, ¿tú qué le dirías? Que la deje en el contenedor a la coraza, que vida tenemos una y hay que sentirla entera, y luchar contra lo malo, alegrarnos y asegurar lo bueno, procurar hacernos un poco mejores cada día, pero siempre todo eso pasará por andar lejos del miedo, no sí. De la prudencia, pero sí del miedo. Entonces la coraza, lejos de ser necesaria, me parece nociva. No puede aflorar el niño con la coraza puesta. Hay que tener menos miedo y pensar que tenemos una vida, solo una, demostrada, solo una. Así es que hay que aprovecharla. Sí. Justamente ayer estaba con una joven adolescente que está con un proceso de que quiere conectar, le cuesta horrores, porque tiene mucho miedo de sufrir, ¿no? Y sí, tiene apenas 15 años. Y claro, no valen las parrafadas y como que alguien desde fuera venga a soltarte el rollo, por decirlo así, ¿no? De lo bella que es la vida, de tal. Y yo creo que lo que sana siempre es el amor, la belleza, ¿no? Entonces, por una parte coincido con eso que tú dices, ¿no? De sacudir, que la vida es una y que soltemos, ¿no? Soltemos las corazas. Y al mismo tiempo, claro, es fácil decirlo cuando tú ya has hecho ese proceso, ¿no? Cuando alguien está en una situación en la que no se siente todavía capaz, aunque quisiera, siento que lo que llega mejor al otro lado es no forzar. O sea, aunque pueda parecer, digo, ostras, pero cómo no vas a sacudir, ¿no? Si lo está pasando mal. Claro. Pues por amor. Por amor no sacudas. ¿Sabes? Por amor honra lo que está viviendo, honra su tormenta, honra sus tiempos y ya se procesará, ¿no? Pero a veces necesitamos que desde fuera, cuando nos cuesta contactar, ¿no? con esa luz interna, pues poder tener como faros fuera, pero que no nos fuercen, simplemente que sean como, pues eso, ¿no? Destellos, que puede ser un libro, puede ser una canción, puede ser alguien, un amigo que te acompaña. Y creo que los libros también tienen
una misión de acompañamiento, ¿no? a los seres humanos, de la misma manera que lo podemos tener los terapeutas o lo puede tener la música, ¿no? Que es súper sanadora. Ayer veía un vídeo que me pasaron de una pianista de 106 años que solamente hablaba de la belleza de la música, y que la música era todo, era como una religión. Había estado en el Holocausto, era judía, y tenía una sonrisa de oreja a oreja. Te lo pasaré porque era tan bello que me emocioné viéndolo. Eran 10 minutos de vídeo. Tenía los subtítulos porque era una mujer alemana, ¿no? Y sí, ¿no? No podemos forzar, por más que queramos, desde luego, los procesos de los demás. Lo que sí podemos hacer es, desde nuestro propio proceso, compartir esa luz. Exacto, y nuestra experiencia. Y aceptar que cada uno tiene su recorrido, ¿no? Y entonces, cuando no lo violentas, porque bastante violencia ya tiene cada uno con su película, ¿no? Tanto. Es como, a lo mejor me equivoco, pero yo estoy convencida. No, yo lo veo igual. Y sobre todo por el caso de esta chica que decías, cuando una persona es muy joven, le falta mucho por formar, le falta mucho por ver, es normal que tenga muchas dudas, muchos miedos, pero que tiene que saber que nos van a acompañar. Los miedos están ahí, no son negativos. El miedo es algo con el que aprender a convivir y ya está, va a venir con nosotros siempre, con saber, con el tiempo, controlarlo. Vaya. Sigue siendo positivo, incluso el miedo. Totalmente. Bien llevado. Sí. Así es que bueno, el miedo no creo que pueda, no, de hecho lo hace, pero no debería paralizar a una persona en su progreso, porque va a seguir estando ahí toda la vida. Entonces es normal que tengamos miedo a lo desconocido, miedo a lo que nos parece peligroso, estresante, como quieras llamarlo. Vaya. Pero no nos queda otro remedio que seguir hacia adelante. Hacia detrás no se puede, por tanto nos vamos a seguir encontrando miedos nuevos y van a convivir con nosotros. Lo mejor es aceptarlos. Vale. Además, lo increíble es que siempre, o por lo menos esa es mi experiencia, siempre hay un regalo oculto. Desde luego, Entonces, por muy terrible que sea el miedo que tienes o la sensación desagradable que estás experimentando, si te das permiso para entrar, ¿sabes? Como para sumergirte con el corazón abierto en experimentar a pleno pulmón esa vivencia que te llega, oculta algo bueno para ti, oculta un mensaje que estabas esperando aunque no lo supieras, ¿no? Y siempre hay un regalo, aunque el envoltorio sea horroroso. Cierto, aunque sea el haber pasado esa vivencia, sí, haberla superado, eso es un regalo tremendo cuando has entrado en ella con mucho miedo y al final la has superado, vuelves a tener otro regalo enorme que además no te puede dar nadie. Ese sí que es un regalo que solo tú te puedes dar a ti mismo y que de verdad que vale la pena. Qué bueno. Y entonces entiendo que sigues escribiendo. Por supuesto. ¿Escribes varias cosas a la vez o no? O sí, sea, que no terminas una. Escribo varias cosas a la vez, leo varias cosas a la vez, hago siempre. Qué bueno. Varias cosas a la vez, sí. Un día tu cabeza te pide escribir la historia que tenías prevista, pero otra quiere un cuento a partir de una frase que has escuchado, una palabra que has leído y sale otra cosa y escribes otra cosa. Así es que sí, tengo varias cosas en marcha siempre y casi es la misma historia la que decide quién pasa primero. Llega un momento que tú estás tan centrado en aquella historia que parece mentira, pero en ese tiempo no tienes otras cosas que te interrumpan, estás totalmente concentrado en aquello, vives dentro de aquella historia. De ahí en parte que la tengas que sacar porque pasa todo el día contigo y no hay otra manera que plasmarla en papel para quitártela de encima. Vaya.
Y el segundo libro está muy presente los animales, ¿no? Sí. Es un libro de un corte animalista, aunque visto un poco desde dentro de un mundo duro, muy duro, vamos a dejarlo así. Y están como víctima, como regalo y como sanación a través de la vida del protagonista, que sí sufre un cambio tremendo de un extremo a otro. Todo cambio que sucede en este libro es por y para los animales. Entonces, sí, están presentes todo el tiempo. Y la historia es la de un señor, pero más que la de un señor es la historia de un modo de tratar. Empieza el libro diciendo, a ver, que me acuerde, porque... Dale. Ay, perdón. Verás. Podríamos decir que he tenido animales toda la vida, de no ser porque el concepto de tener no me parece apropiado. ¿Quién es dueño de un árbol, del canto de un pájaro, de una flor o de una piedra? ¿Cómo podemos llegar a creer que somos propietarios de una vida, unos instintos, impulsos vitales que nada tienen que ver con nosotros? Creo que a partir de ahí entendemos que hay un punto de vista poco diferente en este caso a la tenencia de animales, etcétera, etcétera, que es un poco el motor de todo el texto. Partiendo de esa idea, el protagonista va desarrollándose en todo el libro, pasando por etapas muy malas de lo mal aprendido que ha cogido de por ahí. Y bueno, está en la superación de este hombre, en la superación de todo lo que parece malo, que hay mucho. Ya te digo que es un libro duro. Pero también hay un premio para este protagonista, y el premio es el mismo. El premio es ganarse a sí mismo. Qué bueno. Sí. Vaya. Ay, me gustaría que nos leyeras un poquito del primero, de La ciudad del prisionero. Claro. ¿Te parece bien? Sí. Mira, te leo una cita que puse aquí. Mi viejo reloj de agujas, legado del abuelo, dejó de latir misteriosamente a las 12 en punto de un día lejano. La hora desapareció. Desde entonces el tiempo no importa, y me pregunto si quien maneja el devenir de las estaciones no estará pensando en detener su reloj. Esta es una cita del último texto. Qué bueno. Bueno, este libro habla de varias cosas diferentes, no es como el segundo, que está muy centrado en los animales. Este nos habla sobre todo de la libertad y del tiempo. Es un libro basado en esos dos conceptos en su mayoría, y es el hilo del que tiras para seguirlo. Son dos cosas que creo que van muy unidas, la libertad y el tiempo, y a la vez dos conceptos menos abstractos de lo que pueda parecer. Qué bueno. Porque dicho así parece un poco... pero no lo es. Son dos conceptos, creo, menos abstractos de lo que parece. La libertad y el tiempo. Ahora pensaba en los dos relatos que me he leído, los dos primeros. El primero es súper cortito. Y no lo voy a desvelar. Me ha encantado porque me ha metido completamente en ese escenario de ese lugar desde el que se anhelaba comenzar, ¿no? Si hubieran podido hacer las cosas. Sí, pero lo describes con tanto lujo de detalles que es real. Quiero decir, aunque no haya... aunque luego dice, bueno, pero no fue así, ¿no? Y vivo en los pisos verdes. En los bloques verdes, ¿no? Decía... Sin embargo, se le da vida a ese lugar que desde lo imaginario es como que lo bajas a tierra
y con el amor haces que tenga vida propia. Claro. Y tengo más presente, porque tiene mucho más detalle, ¿no? Mucha más riqueza, esa mansión con los jardines y la lámpara aquella colgando, que no los bloques verdes. Es que, a ver, se trataba de, por contraste, dejarte sentado en los bloques verdes. Pero si después de toda esa descripción, yo te digo, los bloques verdes es suficiente, creo. Sí, totalmente. Más que los que somos de aquí, bloques verdes solo conocemos en un sitio, Polígono de Levante. Sí. Entonces, la imagen de los bloques verdes me pareció suficiente. Vaya, para poner es genial, negro que te lleva igual. blanco. Y es el punto desde el que el narrador arranca. Bueno. Pero para él no son los bloques verdes, es la verdad que todos necesitamos. Él es otra cosa. Qué él bueno. Es otra cosa. Sí. Vaya. Y me da curiosidad preguntarte por las canciones que has elegido, porque hemos empezado escuchando Purple Rain, y luego ahora al final vamos a escuchar Little Wing, una versión sin letra que a ti te gusta más, con saxo, ¿no? No, con guitarra eléctrica. Es con guitarra eléctrica, qué bueno. Pues en el caso de Purple Rain, ¿qué te transmite a ti esta canción? ¿Qué me transmite? Son muchos años los que hace que conozco esta canción. A lo largo del tiempo me ha transmitido varias sensaciones diferentes, pero sobre todo me transmite paz y amor. Qué bueno. Sí. Paz en cuanto a lo musical y amor en cuanto a la letra. ¿De qué habla la letra? De una intención de acompañamiento vista con buenos ojos. Vaya. Qué bueno. Eso es lo que tú haces con las plantas también. Algo así. Las acompañas con amor, ¿no? Algo así, con todo el que puedo. Qué bueno. ¿Y en la otra canción, en Little Wing? En Little Wing, y mucho más al elegir la instrumental. Nos olvidamos de la letra, evidentemente. Pero en esta versión concreta me transmite los mismos sentimientos, pero aumentados de intensidad, que me transmitía la original con la letra. A ver, vuelve a ser una canción que habla del amor una vez más, pero que tiene una garra muy especial. Es una canción de estas con el don de ponerte el vello de punta muchas veces. Y eso es algo que vale la pena vivir una vez y siempre. Otra y otra y otra. Así es que bueno. Vaya. De ahí. Qué bueno. Sí. O sea, que habla del amor, ¿no? Ahora no recuerdo qué canción es, Little Wing. Luego la escucharemos. Claro, pero me fijaré en la letra cuando llegue a casa. Claro, la escucharé con letra. Cómo te va a gustar. Y ya nos quedan muy poquitos minutos, así que quería preguntarte si hay algo que sientes que te gustaría compartir con las personas que ahora nos acompañan o las que luego nos escucharán en diferido. ¿Algún mensaje que no te quisieras dejar en el tintero? Sí. Que vale la pena perseguir los sueños. Qué bueno. Que vale la pena ir tras la belleza. Yo en mi caso digo la belleza, cada uno tras su sueño, cada uno tras su ideal. Y que lo único que de verdad no vale la pena es no perseguirlos. Así es que adelante, siempre. Qué bueno. Sí. ¿Has experimentado en algún momento el no perseguir tus sueños? No. Desde siempre los he perseguido. No siempre he sabido perseguirlos, pero lo he hecho con todo el ahínco del que era capaz. Así es que no puedo decir que no los he perseguido siempre. Se han ido transformando
estos sueños. Sí, han ido cambiando, claro, según vas creciendo, vas madurando, van cambiando tus sueños. No se han alejado mucho nunca unos de otros. Sigo persiguiendo lo mismo desde que era un niño muy ¿Y cómo hace uno para escuchar sus sueños? La pregunta sería ¿cómo hace uno para no escucharlos? Qué bueno. A mí me martillean, no me dejan no escucharlos. ¿Cómo lo haces para desoírte a ti mismo? Tu sueño es a la vez tu necesidad de... No podemos omitirlas. ¿Cómo lo haces para no escuchar eso? Es una buena pregunta. Vaya, me encanta. Bueno, Xavi, pues qué lindo haberte tenido hoy aquí. Me encanta estar aquí. Gracias. He estado muchísimo, gracias a ti, gracias a vosotros. Qué bueno. Pues nos vamos a despedir escuchando la música de Little Wing, que es una canción de Jimi Hendrix, pero en este caso la toca... En este caso es la versión que hizo Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray Vaughan. Vale. Pues gracias de corazón. Gracias a vosotros. Y mandamos un beso muy, muy grande a todas las personas que han estado ahí acompañándonos. Un beso enorme para mi hermana Lucía, nuestra amiga también. Enorme. Porque ella ha sido la que ha favorecido o propiciado este encuentro. Exacto. Así que nada, desde aquí te queremos un montón, Lucía. Un abrazo enorme. Y hasta el martes que viene.